Bueno, pues buenos días. Gracias por venir. Vamos a valorar las posiciones del Pleno y algunos puntos que han tenido más interés para hablar de ellos. En principio yo os voy a decir que valoramos positivamente el que todos los grupos en la moción del LGTBI votarán a favor, pero lamentamos que pese a decir que están a favor de las medidas adoptadas y que son reivindicaciones de los colectivos LGTBI, pues el Partido Popular parece que no entiende o no le gusta cómo trabajan algunos de estos colectivos en nuestra ciudad. En el pasado pleno ya mencionaron o acusaron a Fuenlaentiende de no haberse querido reunir con ellos, y en este pleno pues también la han tomado con otro colectivo, como es el Frente de Liberación Sexual. En cuanto a la moción del Colegio del Vivero, pues nuevamente lamentamos profundamente que el Partido Popular no entienda la necesidad real, inmediata, de la construcción de al menos un colegio en la zona, que diga en el Pleno que hay un colegio como el Carlos Cano, que tiene plazas disponibles, o el Juan de la Cierva, cuando sabemos que están saturados. Y, por ejemplo, el Carlos Cano ha tenido 88 solicitudes, de las que solamente son 50 aceptadas, o sea que 38 han quedado como no admitidos. Y bueno, pues en principio esa es la valoración de estas dos mociones. Y sobre el tema de la moción antitaurina. Luego valoramos esa. Vale, otros temas del Pleno, creo que bueno, normalmente los mayores debates se dan en la parte de mociones, pero en esta ocasión hubo dos puntos que nos parecen relevantes de la parte anterior. Uno de ellos fue el que al final no se llegó a llevar al Pleno porque el PSOE lo retiró, que era el que hacía referencia a subir el sueldo del director general de Economía y Hacienda de 50 y pocos mil euros que cobra actualmente a 80.000, bajo el pretexto de que se han ampliadas sus funciones y que tiene eso, cuando no lo entendemos. Primero porque entendemos que si el contrato es a jornada completa, pues o sea, ya era jornada completa, pues sigue siendo a jornada completa, y que si lo que hay que hacer falta es más trabajo, entendemos que lo que hay que hacer es contratar a alguien más o poner otra persona responsable de esas tareas y no sobresaturar a una misma persona, con lo que ello conlleva. Y por otro lado, porque al final el PSOE no lo llevó a pleno porque por primera vez en esta legislatura se daba la situación de que no tenía mayoría para aprobarlo. Y en esa cuestión también nos parece un acto de poco respeto al Pleno el abstenerse de llevarlo, y por el miedo a eso, a que no saliese adelante, y sobre todo a realmente no intentar defender ante los vecinos vecinos y vecinas aquellas propuestas que hace, porque creo que también el debate sobre las cosas que se rechazan también deberían ser interesantes y deberían estar en conocimiento de la gente que ve el Pleno. Por otro lado, en cuanto al tema de las nuevas tasas deportivas, las votamos en contra, no porque estemos en contra de dichas tasas, sino porque el proceso para llegar a esas tasas viene de un concurso que se saca en el mes de febrero y que supone la privatización completa del servicio, un servicio que hasta ahora venían prestando las asociaciones o clubes deportivos en muchos casos, y que el PSOE lo sacó en un solo lote, todas las actividades, imposibilitando, por ejemplo, a un club de esgrima o a un club de ajedrez o algo de eso optar a dar esas actividades. ¿Por qué? Porque un club de ajedrez no tiene posibilidad de presentar un proyecto para dar también, junto con las actividades de ajedrez, las actividades de esgrima, las actividades de escalada, el resto de actividades. Entonces, al final, lo único que posibilitas, y basta con ver la resolución del concurso que ya se ha hecho, el que absolutamente todas quienes se presentaron al concurso fueron sociedades anónimas más o menos grandes, y ninguna de ellas de Fuenlabrada. Entonces eso sí que nos parece preocupante, no porque se tenga que elegir per se a algo de Fuenlabrada, porque a la hora de hacer un concurso no sería posible discriminar al resto, pero sí cuando estás imposibilitando en la práctica a todas las entidades
Fuenlabrada a que se presenten, pues entonces sí que nos parece preocupante. El PSOE nos contestó que básicamente lo que se hace es hacerlo público porque entienden una forma distinta de lo público. Para ellos lo público es, mientras el dinero entre en caja a través del Patronato de Deportes, es público, y para nosotros es que la gestión sea pública o sea de la ciudadanía. Para esto había varias formas de hacerlo. Ya el ayuntamiento tiene empresas públicas, como puedan ser Anima Joven o Enclave Joven, que se les puede dar incluso un contenido deportivo, en sus propias bases no está limitado para ello, o seguir con la fórmula de llegar a convenios o acuerdos con diferentes asociaciones o clubes. Y creemos que eso sería más, o sea, el estar gestionado por los propios participantes o por la propia gente interesada en esos temas, pues creo que da una otra forma de hacer las cosas y mejor llevada. Y luego, en cuanto a, también fue relevante la moción sobre las bibliotecas, en el cual sí que compartíamos un análisis con quien defendía la moción, en este caso el Partido Popular, y es que en muchas épocas es necesario más horarios, y en épocas de saturación de exámenes y demás, las bibliotecas que están disponibles están completamente saturadas, pero lo que les dijimos, y luego después del pleno la propia persona que las defendió me reconoció que así era y que no... Eso es que en la propia moción decía de abrir todas las bibliotecas durante esos horarios, y nosotros sí que creemos que hay épocas del año en las que no todas las bibliotecas tienen por qué estar abiertas. Y entonces, pero en vez de atender a lo que le estábamos diciendo, al final se intentó hacer... pues intentar defender la postura al máximo, y no se pudo llegar a un acuerdo con ello. Pero por otro lado también es cierto que Maribel Barrientos, cuando hablaba de las estadísticas, mintió soberanamente porque, bueno, no mintió, las estadísticas eran ciertas. Lo que pasa es que las estadísticas eran estadísticas medias. Claro, si tú haces la estadística a lo largo de un día entero de biblioteca, la hora de comer está completamente vacía. Si el resto del horario está completamente lleno, pues la media te sale un 70% de ocupación. Eso no significa que no haya estado saturada los tiempos en los que la gente... Y bueno, ya para las mociones creo más interesantes, pues... Bueno, otra también fue la del pacto contra el hambre, que si no me equivoco al final se votó a favor. Lo que sí nos parecía preocupante, por un lado, o sea, estando de acuerdo con el espíritu de la moción, es que Ciudadanos, al final de la moción, una moción que nos habían traído desde la Asociación de Vecinos de la Solidaridad a todos los grupos, Ciudadanos al presentarla cambió 2 puntos que pueden parecer muy nimios, pero que al final sí que creemos que dice de quien lo presenta. Uno es el quitar la parte de la participación ciudadana de cómo se gestiona ese pacto y esos recursos contra el hambre, y otra es la parte de quitar la mención expresa a las transferencias de la Comunidad de Madrid, lo cual también nos parece relevante porque al final Ciudadanos sí que tiene un peso muy específico sobre cómo se aprueban o no se aprueban los presupuestos de la Comunidad de Madrid, y sí que nos parece preocupante el que no contemplen el que haya transferencias para ello. Bueno, llegamos a las 2 mociones un poco más que más chichas han tenido estos días, que es vamos a empezar por la de los parques caninos. El otro día, la declaración, la rueda de prensa que dio el PSOE, Ayala se sorprendía y decía que claro, que habiéndonos dicho 2 semanas antes del pleno, dando la información en una junta, en una comisión de pleno, que habíamos hecho un trabajo desleal por presentar esta moción. Lo que nosotros le decimos al PSOE desde aquí es que entendemos que ellos hagan política en 15 días. Nosotros el trabajo que hacemos lo hacemos con mucha más concienzudamente y lo trabajamos con mucho más tiempo. Y el trabajo se inició en septiembre, el día 9 de septiembre, cuando unos vecinos de Loranca nos llamaron y nos pidieron que por favor fuéramos porque había un problema acuciante con el tema de los perros en el barrio. Y desde entonces pues tengo luego una línea del tiempo que os dejaré si queréis. Se ha hecho un trabajo concienzudo visitando al barrio varias veces, reuniéndonos hasta en 4 ocasiones, creo que con los vecinos de Loranca. Se ha visitado 2 centros de acogida animal, el de Fuenlabrada y el de Madrid, para ver qué protocolos se seguían en Madrid con el tema de animales abandonados, para ver cómo se hacía el trabajo con ellos y también para ver cómo gestionaban ellos el tema de los parques. Por ejemplo, en Madrid va con horario. Hay un horario y a partir de cierta hora tú puedes tener al perro suelto en cualquier parque o en cualquier zona de Madrid. Y entonces hemos estado recogiendo información para ver cómo lo ajustábamos a Fuenlabrada. Entendemos que ellos estén acostumbrados, y hasta ahora haya sido así, que las mociones se trabajaban en 5 días o en 3 días y se le daba un formato y se metían por registro.
pero creemos que no es así. Entendemos que no ha habido ninguna deslealtad, ya que ellos en noviembre nos dijeron que solo tenían planificado abrir 2 parques y que estaban abiertos a cualquier tipo de propuesta. Pues nosotros hemos hecho la nuestra y la hemos llevado a pleno porque creíamos que era el sitio donde había que llevarla. Entonces, no consideramos que haya habido ninguna deslealtad por nuestra parte y, de hecho, consideramos que ha habido una gran lealtad a la gente con la que hemos estado trabajando el proyecto, que son los vecinos y vecinas de Loranca, con perro y sin perro, ya que han participado de todo tipo de personas, y hacia ellos son hacia los que debemos nuestra lealtad, hacia el equipo con el que hemos estado trabajando, que es la gente. Eso por una parte. Por otra parte, la moción... vale. Sí, pero si lo cortas ya no te enteras. Sí, vale. La moción taurina, que es la que quizá haya levantado un poco más ambientillo estos días en redes y demás, que ha habido un debate bastante fuerte, pues consideramos que es muy triste que el Pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada vote a favor de seguir dando subvenciones a festejos donde hay maltrato animal y muerte del propio animal. Queremos que, como bien dijo el propio alcalde, hay cosas en Fuenlabrada mucho más importantes a las que hay que destinar dinero, que hay que tener prioridades y saber dónde hay que dar el dinero. Creemos que Toros no es el lugar donde haya que dar. Creemos, y además hasta el propio sábado, donde hubo una manifestación, una concentración aquí en la plaza, que tenemos que decir que La Razón tendrá muy buenos periodistas, pero malos matemáticos, ya que había bastante más de 60 personas, bastante más, incluso más que los que han firmado a favor de pedir una plaza de toros en Fuenlabrada en chagen.org. Y entonces había en torno a unas 170, 200 personas en la concentración. Y también decir, pues, por petición expresa, esto es un inciso, de la Peña Antitaurina, que nos ha pedido que por favor digamos que aclaremos que La Razón pone que se sacaron carteles antitaurinos, cuando en realidad quien los sacaron fueron los taurinos en el Pleno. Y ya sigo. En la concentración que hubo el otro día hubo bastante gente, en torno a unas 200 personas, puede que un poquito menos. Consideramos que puede ser una falta de respeto que un representante político que se dice y que en el Pleno dice que representa a todos los fuenlabreños diga que aquí ha habido 20 personas en sujetador y en bragas. No nos parece el término más apropiado para referirse a los ciudadanos de Fuenlabrada. Y también quería comentaros un dato que me pasó curioso, que es que un taurino se me acercó en pleno desarrollo y me dijo que él consideraba que a él le encantaban los toros, le gustaba mucho, pero que no debería haber dinero público para toros cuando toda su familia está en paro. Entonces creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta y que no lo perdamos de vista. Que los políticos estamos aquí para trabajar, para que la gente tenga empleo y pueda tener una mejor calidad de vida y no para que la gente tenga unas buenas fiestas una vez al año. Y bueno, esa es la valoración que tenemos. La valoración es bastante negativa en cuanto a este punto. No podemos valorarla positivamente, ya que ni Ciudadanos, que en su programa electoral defiende la retirada de subvenciones a festejos taurinos, votó a favor. Ellos ya creo que deja muy claro también qué valor tienen los programas electorales de cada uno y bueno, lo valoramos bastante negativamente. Positivamente en cuanto a la respuesta ciudadana, que creemos que fue muy positiva, tanto en el apoyo en el Pleno como en el apoyo en la calle, incluso con las 19.000 firmas que se entregaron, y consideramos que por parte de la ciudadanía se ha estado a la altura y se va a seguir luchando por esto. ¿Vais a hacer algo más? Quiero decir, ha habido esta concentración de peñas antitaurinas, habéis llevado el tema al Pleno. ¿Se va a seguir de alguna manera esta reivindicación? No sé, ¿cómo tenéis pensado algo? Sí, va a haber bastantes más cosas en materia antitaurina, por decirlo de alguna manera, de ahora en adelante. El trabajo va a seguir existiendo y vamos a seguir luchando para que desde las administraciones no se dé dinero público a maltrato y a muerte animal. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué Es tenéis que si te lo pensado? cuento, luego no da para otras ruedas de prensa. Bueno, va a haber, ya hicimos el año pasado en fiestas, se hizo un videoforum sobre lo que era la fiesta del toreo y se hizo también unas fiestas alternativas y todavía no estaba planificado, pero vamos a ir trabajando también por esa línea. ¿Por hacer fiestas alternativas? Sí, por crear un espacio donde haya fiesta, donde la gente se lo pase bien y donde no haga falta ni hacer daño a un animal ni matarle. Que creemos que, por ejemplo, hay un gran ejemplo en el Boalo, donde hacen los encierros con una bola gigante, que antes se hacían con toros y participaba una parte del pueblo y ahora, curiosamente,
hasta los taurinos, cuando se les propuso volver a poner toros, dijeron que no querían toros y que lo que querían era la bola, que allí participaba todo el mundo y se lo pasaban todos muchísimo mejor. Entonces creemos que eso hay que traerlo también a Fuenlabrada y que la gente conozca que hay otras formas de fiesta donde no sufre ningún animal y sobre todo donde no se les mata, porque recordemos que todos los toros que participan en los encierros de Fuenlabrada tienen que ser sacrificados en las 24 horas siguientes a haber participado en el encierro. Y entonces, lo que vosotros plantearíais sería, cuando el encierro se está produciendo, hacer otra cosa alternativa a la vez, quiero decir, o cómo lo planteáis. No lo planteamos a la misma vez porque, bueno, sí que lo planteamos que sea mucho más familiar y demás, y entendemos que al final, pues a las 8 de la mañana quizá no sea la mejor hora pues para que toda la familia vayan con niños. Pero a lo mejor un bolo encierro, utilizando el mismo recorrido que ya lo tenemos instalado, porque como se van a seguir dando dinero a festejos taurinos, este año por lo menos va a estar, pues a lo mejor sí que en un horario más de tarde podemos hacer un bolo encierro donde participen todas las familias, una fiesta de Bollywood como se hizo el año pasado y algunas otras actividades que bueno, el año pasado fue la primera vez y una toma de contacto, y yo creo que este año pueden ser mucho más, sobre todo planificándolas con mucho más tiempo, puede ser mucho más llamativo. El bolo encierro, es que no me hago muy bien a la idea. Es una bola muy grande. Sí, el boalo tiene una bola que es como de corcho, creo que es una bola que no sé si son 3 metros. Y luego tienen bolas más pequeñitas y entonces lo que hacen es, en el recorrido que hacían antes con los encierros, en vez de soltar al encierro, sueltan a la bola, que lleva, en una parte lleva como un cencerro, y entonces va sonando cloc, 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 y bueno, es mucho más divertido y de hecho es mucho más seguro también. Y en el boalo, ya te digo, de hecho se ha convertido en uno de los principales reclamos turísticos del boalo, que desde hace 2 años, hace más años que lo hacen, pero hace 2 años se ha convertido incluso en un reclamo y hay mucha más gente que va al pueblo el día del bolo encierro, porque al final es una fiesta donde se lo pasan muchísimo mejor y atrae a más gente que lo que atraían anteriormente los toros. Por eso... Es más barato. Eso también depende de por ejemplo, el año pasado se denegó permisos para algunas de las actividades que pusimos y demás, entonces también, claro. Y entonces en concreto también hasta que no tengan absolutamente decidido todos los horarios de fiesta y demás, tardan en concederte los permisos y tal, pero intentarlo lo vamos a intentar a ver si se puede. En cuanto al colegio en el vivero, ¿vosotros consideráis que son necesarios? Sí, de hecho nosotros votamos a favor nos adherimos a esta moción. Claro, es necesario, es que solamente para el curso que viene hay empadronados niños y niñas, creo que son 196, lo que correspondería a 8 aulas más. Si los niños y niñas el alumnado se está desplazando actualmente hasta, el Juan de la Cierva está relativamente cerca, está el Carlos Cano, pero es que nos están mandando al Velázquez, al Fregacedos, que hay una distancia considerable para ir con los niños y niñas de 3 años, que son los que empezarían el curso lectivo al año que viene. Este año, como he dicho antes, el Carlos Cano ya han tenido 88 solicitudes y tienen aulas tiene 2 aulas, 50 para 50 niños y niñas. El resto de colegios, pues también tienen, el Juan de la Cierva también está saturado, también hay lista de no admitidos y claro, si al año siguiente son 196 niños y niñas más, ¿qué hacemos? ¿De dónde sacamos esas aulas? ¿Los traemos a esta parte de la ciudad o los mandamos a Griñón, por ejemplo, que está cerca, no hay... O rellenamos el aula que solo tiene 9 en el colegio concertado de Loranca. Claro, esa es otra. Los concertados no llegan y ¿qué hacemos? ¿Los rellenamos o los vamos trasladando a los concertados? No es justo para las familias. El PP decía ayer que en Juan de la Cierva se habían quedado plazas vacantes. Dijo es que no recuerdo las cifras, eran 70, ¿te acuerdas que estabas también? Y habían pedido 63, se habían quedado... Ellos dijeron que había 75 y habían solicitado 63
3. 75 son sin contar los Agnés. Y 63 son sin contar los Agnés. Bueno, o sea, pero son en todo caso 69, que habían 63. quedado plazas. Sí, Claro, vacantes. pero también decían que en el Carlos Cano también había plazas y como Ahora sí. en el pleno dijeron que... Claro, se claro. que luego cogieron los datos, porque dijeron que había unos 80 y algo, que también dijeron que es que ese colegio, por el proyecto educativo que tiene, pues hace que también haya solicitudes de municipios cercanos como Pinto, como Móstoles, y que eso la Comunidad de Madrid, yo te digo lo que contaron, ¿eh? Sí. Que eso la Comunidad de Madrid lo iba a arreglar en breve, pero ahí sí es verdad que reconocieron luego en la rueda de prensa las cifras que tú estás dando en torno a esas cifras. Lo que nos hace plantearnos la educación que queremos para nuestros hijos e hijas está claro que se apuesta por una educación alternativa y diferente y habrá que ponerlo en marcha en otros colegios para que en otros coles no se cierren aulas y puedan disponer de las mismas medidas educativas que en este tipo de colegios. Gracias.